Hi, I'm Krzysztof, I'm Polish. I came to Madrid winning the Attraction de Talento grant from Committee of Madrid, and that allows me to start my own research group. So I'm about 6 months here. Mi nombre es Giovanna Roncador, soy italiana, mi nacionalidad italiana. He nacido en un pueblo pequeño de Italia y ahora soy la responsable de la unidad de anticuerpos monoclonales del CNIO. Soy Juan José Vilatela, investigador de materiales. Llevo 7 años en Madrid y antes estuve haciendo investigación en México, donde nací, en Estados Unidos, después en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, y después vine en materiales a abrir un grupo de investigación en 2011. My name is Mark Wilkinson. I'm Canadian. I arrived about 6.5 years ago, and I've been at the CBGP since I arrived. So the research I do is, it's an area of computational biology where we study interoperability, which is the ability for machines to find the data that a researcher needs without the researcher having to know where it is or how to get access to it. And the machine will understand the data well enough to reformat it for their experiments. It's important because researchers spend upwards of 80% of their time finding the data they need to do their experiments, and so we're trying to reduce that to almost zero so that they can be much more efficient and much more cost effective. And moreover, to do better research because they can find data they didn't know existed. Trabajo con nanomateriales e intento que sus estupendas propiedades a escala nanoscópica se trasladen en estructuras macroscópicas que podamos ver, y específicamente en los retos asociados a la transmisión, almacenamiento y conversión de energía, por ejemplo en el transporte, y en desarrollar nuevos conductores a base de materias sostenibles. So my main interest is essentially how plants form organs, and we try to build predictive models that can be used essentially to predict how the architecture of the common crops would look like if we change that gene, for example, that part of the pathway. So we are trying to get a good quantitative models to be able to make these predictions. Lo que hacemos en nuestra unidad, mi trabajo, es la generación de anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos son una herramienta, una especie de lupa donde el investigador puede ver al interior de la célula y saber cuáles son los procesos que causan el cáncer. A su vez, los anticuerpos son muy útiles en los hospitales, se utilizan en muchos hospitales para permitir un diagnóstico muy en detalles, y también para poder predecir si algunos pacientes pueden beneficiar de tipo específico de terapias, llegando así a un tipo de medicina más personalizada y más evitando también efectos secundarios que pueden pasar cuando la terapia no es adecuada. Well, the first thing I can think of is the program that Committee of Madrid offers to attract foreign peoples. I'm winner of one of those grants, so this is great. I think if it continues, it will be a great venue to attract good people to Madrid. And it comes with a good money, so you can actually start up your own group, buy equipment, and start to do a good research, competitive research. Doing research in Madrid has two very strong points. One is the Institute I'm in, which is extremely well resourced and extremely well run, and I like doing research with this group of people. The second is that it's very much a university town or university city, so there's many collaborations we can have inside of the city, which I'm now taking advantage of fully. No todos en el entorno tienen la convicción de que la investigación es crítica para el futuro de esta región, y esto incluye tanto a personas de administraciones como empresas y el sector académico. Creo que todo iría mejor si pensáramos que todos somos un equipo. One thing I have noticed is that there is a lot more regulation over the activities of researchers under the Spanish system compared to the Canadian system where I came from. In Canada, the head of a lab is really the king and they make every decision, whereas here there's a lot more administrative structure that limits what I can do without permission, and so that's a little bit limiting. No me parece que haya un problema generalizado de fuga de talentos en este país. Creo que hay instituciones en las que estamos atrayendo mucha gente de fuera, de Italia, Alemania, Estados Unidos, Asia. Veo además que mis estudiantes de universidad, por ejemplo, lo que aspiran es a ir fuera para enriquecer su experiencia profesional y después regresar. En el día a día yo intento que la movilidad sea algo positivo y que venga gente de fuera
para enriquecer nuestra investigación. Creo que al final las instituciones de la Comunidad de Madrid pueden inclusive ser un referente para cómo evitar la fuga de talentos en países como el mío de origen. Tengo que decir que yo creo que en mi país de origen en Italia es peor todavía, hay menos todavía posibilidades, hay mucha más fuga. Esto también se confirmó porque aquí en el CENIO hay muchos italianos. Me acuerdo que llegamos a tener 44 italianos en el mismo... Me parecía de estar en casa, decimos. Y la gente, ¿por qué se escapa? Se escapa porque aquí o en Italia no hay los recursos, no hay... los investigadores quieren hacer buena ciencia, ahora se mueve, es un poco innato en nosotros poderse mover en diferentes sitios donde encontramos, decimos, el ambiente correcto para poder hacer nuestra ciencia y poder realizarnos como investigadores. Así que yo creo que si creamos también en España este ambiente donde podemos trabajar bien, yo creo que estos cerebros volverían seguramente a España, pero hay que invertir en eso y hay que trabajarlo y hay que mantenerlo.